Les damos una cordial bienvenida, hermanos, para este canal de Seamos Enseñados por Jehová y revisar juntos la revista La Atalaya, la que corresponde para esta semana de estudio, que es de la semana del 23 al 29 de agosto. Esto es lo que corresponde para nuestro estudio de La Atalaya. Este es el artículo de estudio número 25. El título del estudio es No hagamos tropezar a estos pequeños. Se basa en el texto de Mateo 18 y el versículo 10. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Si vemos el avance, indica lo siguiente. Como somos imperfectos, tal vez hagamos y digamos cosas que hieran a nuestros hermanos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos esforzamos por hacer las paces? ¿Nos disculpamos enseguida? ¿O pensamos que si se han ofendido es un problema y no el nuestro? ¿Y qué hay si nos ofenden a menudo por lo que otros dicen o hacen? ¿Nos justificamos diciendo que así es como somos, que esa es nuestra personalidad? ¿O vemos nuestra reacción como una debilidad en la que debemos trabajar? Ya tenemos entonces la idea de en lo que consiste este estudio de 17 párrafos para esta ocasión. Empecemos con la pregunta 1. ¿Qué ha hecho Jehová por cada uno de nosotros? Ha examinado nuestros corazones entre tantos miles de millones y ha encontrado algo valioso, un corazón deseoso de amarlo y por eso nos atrajo hacia él. Ahora nos conoce, comprende y nos ama. Párrafo 2. ¿Qué ejemplo puso Jesús para ayudarnos a entender que Jehová nos ama a cada uno de nosotros? La de un pastor que tiene 100 ovejas y se le pierde una. Está dispuesto a dejar a las 99 en busca de la perdida. Una vez que la encuentra, no se enoja con ella, sino que se siente feliz de haberla encontrado. Jehová es como el pastor. Para él cada oveja es importante y no desea que ni uno de ellos se pierda. Párrafo 3. ¿Qué analizaremos en este artículo? Responderemos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos evitar hacer tropezar a otros? ¿Y qué podemos hacer si alguien nos hiere? Continuamos con el subtítulo ¿Quiénes son estos pequeños? Pregunta 4. ¿Quiénes son estos pequeños? Son todos los discípulos de Jesús. No importa su edad, se los considera como niños porque se dejan enseñar. Aunque son de diferentes lugares y culturas y tienen distintos gustos y personalidades, todos tienen algo en común. Tienen fe en Cristo y por eso se los quiere muchísimo. Párrafo 5. ¿Cómo se siente Jehová cuando alguien hiere o hace tropezar a uno de sus siervos? Cuando una persona hace daño a un niño, nos molestamos, incluso nos ponemos furiosos. ¿Por qué consideramos a todos los niños como valiosos y dignos de respeto? Así se siente Jehová cuando alguien hiere o hace tropezar a uno de estos pequeños discípulos de Cristo. Se puede molestar o hasta enfurecer. Para hacer la pregunta 6, tenemos que leer 1 Corintios 1, 26 al 29. Hermanos, fíjense en ustedes, los que han sido llamados. No hay muchos sabios desde el punto de vista humano, ni muchos poderosos, ni tampoco muchos de nacimiento noble. Más bien, Dios escogió a las cosas absurdas del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió a las cosas débiles del mundo para avergonzar a las cosas fuertes. Y Dios escogió a las cosas insignificantes del mundo y a las cosas despreciadas, a las cosas que no valen nada, para anular las cosas que tienen valor, de modo que nadie pueda presumir delante de Dios.
Ahora la pregunta 6 dice, según 1 Corintios 1, 26 al 29, ¿cómo considera la gente del mundo a los discípulos de Jesús? El texto decía que no son considerados como sabios, sino como débiles, como cosas absurdas, insignificantes, despreciadas, que no valen nada. Por eso el mundo los considera pequeños, es decir, poco importantes, mientras que Jehová no los ve así. Párrafo 7. ¿Cómo quiere Jehová que veamos a nuestros hermanos? Sin importar el tiempo que lleven sirviéndole a Jehová, para Él son importantes. Y como queremos imitar a Jehová, deseamos amar a toda la hermandad. Queremos protegerlos y cuidarlos. Y si ofendemos a algún hermano, debemos hacer las paces. Es posible que algunos sean más sensibles por su crianza, una autoestima muy baja, sean nuevos en la verdad o no han aprendido a tratar con las imperfecciones de los demás. Y si nosotros nos ofendemos rápidamente, debemos mejorar para mantener la unidad en la congregación. A continuación tenemos el subtítulo Pensemos que los demás son superiores. La pregunta 8. ¿Qué forma de pensar influyó en los discípulos de Jesús? En esa época se daba mucha importancia al prestigio y la posición social. Por esa razón, en una ocasión sus discípulos le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Se habían dejado influenciar por esa forma de pensar. Un especialista dijo que los hombres estaban ansiosos de disfrutar de honra, consideración, fama y respeto. Párrafo 9. ¿Qué tenían que hacer los discípulos de Jesús? Debían esforzarse mucho para no tener ese espíritu competitivo que promovía la cultura judía. Jesús les dijo, el que sea mayor entre ustedes se vuelva como el más joven. Es decir, deben pensar que los demás son superiores a nosotros. Si pensamos así, es posible que no hagamos tropezar a los demás. Párrafo 10. ¿Qué consejo de Pablo debemos tomar a pecho? En 1 Corintios 4:7 dijo, ¿quién hace que tú seas diferente a los demás? Entonces, si lo recibiste, ¿por qué vas presumiendo como si no lo hubieras recibido? No caigamos en la tentación de creernos superiores a los demás. Si tenemos algún don dentro del pueblo de Dios, deberíamos siempre darle el mérito a Jehová, porque Él nos ha capacitado con su palabra y en la organización. El siguiente subtítulo dice, Perdonemos de corazón. Párrafo 11. ¿Qué aprendemos de la parábola de Jesús sobre el rey y el esclavo? Un esclavo le debía una suma muy grande a su rey. Nunca podría pagarla. Sin embargo, el rey le perdonó esta deuda. Más tarde, el esclavo que había sido perdonado exigió a otro esclavo que le pagara lo que le debía, aunque la deuda era muy pequeña. Cuando el rey se enteró de esta injusticia, envió a la cárcel al esclavo que no tuvo misericordia. ¿Qué aprendemos? Que Jehová nos tratará a nosotros igual que tratamos a los demás. Párrafo 12. Si nos negamos a perdonar, ¿cómo hacemos daño a los demás? Cuando el esclavo no perdonó a su compañero, lo afectó a él por hacerlo sentir mal, y también a los otros esclavos porque vieron lo que estaba haciendo. Nosotros en la congregación, cuando no perdonamos a alguien, le afectamos a ese cristiano, pues le negamos nuestro perdón y nuestro cariño, y quizás hasta lo ignoremos. Y eso sería observado por los demás en la congregación, y se sentirán incómodos
porque no estamos en paz con ese hermano. Párrafo 13. ¿Qué aprende de lo que le pasó a una precursora? Cristal recuerda que había una hermana que le hacía sentir mal. Ella dice que sus palabras eran tan hirientes como un cuchillo. No quería ir en el mismo lugar que iba ella, así que su alegría y entusiasmo empezó a perderse. Aunque ella creía tener motivos para estar dolida, decidió buscar información para hacer las paces. Aplicó lo que leyó y perdonó a la hermana. Ahora entiende que muchos se esfuerzan por poner la nueva personalidad en acción y que Jehová nos perdona a todos con generosidad. Se ha sacado un peso de encima y de nuevo es feliz en el servicio a Dios. Antes de hacer la pregunta 14, tenemos que leer Mateo 18, versículos 21 y 22. Entonces Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. De acuerdo a esto, la pregunta 14, parte A, dice: según Mateo 18, 21 y 22, ¿qué problema parece que tenía el apóstol Pedro? ¿Y qué aprende usted de la respuesta de Jesús? Pedro quería poner límites al perdón. Eso indicaba que le costaba mucho perdonar a los demás. No debemos dejar de perdonar y no llevar cuenta de las ocasiones que alguien haya hecho con o sin intención. Nuestro perdón debe alcanzar a esa persona. Párrafo 14, parte B. ¿Qué nos puede ayudar si nos vemos en la misma situación? Pensar en todas las veces que Jehová nos ha perdonado. Aunque no merecemos su perdón, lo hace con generosidad. Eso nos impone la obligación de perdonar a otros. El perdón no es opcional. Además, debemos pensar en el efecto en los demás cuando perdonamos. Ayudamos a la otra persona a ver lo que es correcto. Contribuimos a la unidad de la congregación. Protegemos nuestra amistad con Jehová y nos quitamos un peso de encima. Y también, en oración, debemos pedir la ayuda de Jehová para que la paz de la congregación no sea alterada. Antes de hacer la pregunta 15, debemos leer Colosenses capítulo 3 y el versículo 13. Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. El siguiente subtema: no dejemos que las acciones de otros nos hagan tropezar. La pregunta 15, según Colosenses 3:13, ¿qué podemos hacer si un hermano o hermana hace algo que nos molesta? Oremos a Jehová y contémosle todo lo que sentimos. Pidamos que bendiga a quien nos ha ofendido y que nos ayude a ver sus buenas cualidades. Si es posible, veamos la manera de hablar con esa persona. Démosle el beneficio de la duda. Y si no desea hacer las paces, Colosenses 3:13 decía: sigan soportándose unos a otros. No guardemos rencor, pues eso dañaría nuestra amistad con Jehová. La pregunta 16. ¿Qué obligación tiene cada uno de nosotros? El libro Organizados dice: nuestra obligación es contribuir a conservar esa unidad. Nos llevaremos siempre bien con nuestros hermanos si aprendemos a verlos como los ve Jehová. Él nos considera muy valiosos y así debemos ver a nuestros hermanos. Párrafo 17. ¿A qué estamos decididos? A no poner ningún estorbo ni obstáculo delante de un hermano.
siempre pensar que ellos son superiores a nosotros y perdonarlos de corazón. No debemos permitir que las acciones de los demás nos hagan tropezar. Ahora tenemos nuestras preguntas de repaso. ¿Quiénes son estos pequeños mencionados en el capítulo 18 de Mateo? Son todos los discípulos de Jesús que, sin importar su edad, son como niños, como estos pequeños porque se dejan enseñar por Él, y por eso Cristo los quiere muchísimo. La segunda pregunta: ¿qué nos ayudará a pensar que los demás son superiores a nosotros? Cuando nos centramos en sus cosas buenas, en sus habilidades, en sus dones, debemos reconocer que cada uno de nosotros tenemos algo que Jehová nos ha provisto y que solo debe ser usado para darle siempre el mérito a Jehová. La última pregunta: si nos cuesta trabajo perdonar, ¿qué podemos hacer? Reconocer que Jehová siempre nos perdona a nosotros, aunque no tiene la obligación de hacerlo. El perdón no es opcional, sino una obligación. Por lo tanto, debemos perdonar con generosidad. Eso contribuye a la unidad de la congregación. Protegemos nuestra amistad con Jehová y nos quitamos un peso de encima. Muy bien, hermanos, esto era lo que tenía que ver con nuestro estudio de la Atalaya para esta semana del 23 al 29 de agosto. Esperamos el poder tener algunas ideas para poder participar en nuestra reunión. Le recordamos que si usted desea suscribirse al canal, puede hacerlo, es completamente gratis para que le lleguen las notificaciones cada vez que se suba un nuevo video. Queremos encontrarnos en una próxima ocasión y seguir siendo enseñados por Jehová.